Oigan, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es que las empresas, sin importar si son gigantes o pequeñitas, pueden hablar el mismo idioma con sus números? ¿Qué hace posible que alguien en Monterrey entienda las finanzas de una compañía en Chiapas y pueda decidir si invierte o no? Pues bueno, la respuesta está en un conjunto de reglas, un verdadero esqueleto que sostiene la confianza y la transparencia. Hoy vamos a desmenuzar el ADN de la contabilidad aquí en México. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Aula de Gallegos. Hoy nos vamos a meter de lleno a las normas de información financiera, o como todos las conocemos, las NIF. Y quiero que piensen en ellas no como un montón de reglas aburridas, sino más bien como los planos de construcción, para que toda la información financiera que se genera en el país sea confiable. A ver, esta es nuestra ruta para el día de hoy. Primero, vamos a ver el origen, para entender de dónde salió todo esto. Después, checamos la estructura, como si fueran los planos de un edificio. Nos vamos a detener en el marco conceptual, que son los cimientos, la parte más importante. Luego veremos el producto ya terminado, o sea, los estados financieros. Y al final, vamos a entender por qué todo este sistema es tan, pero tan crucial. ¿Están listos? ¡Vamos a darle! Bien, empecemos por el principio. Para que el mundo de los negocios funcione, necesitamos una cosa por encima de todo: confianza. Y la confianza solo se puede construir con una comunicación que sea clara para todos. Imagínense que van a un mercado donde cada vendedor usa su propia moneda y su propia báscula. Sería un desastre. Bueno, pues lo mismo pasaría en las finanzas si no tuviéramos un lenguaje común. Y aquí tenemos la definición de diccionario. Dicho en palabras más sencillas, las NIF son el reglamento oficial. No son una sugerencia, son el conjunto de normas que dicen exactamente cómo se tiene que registrar, organizar y presentar toda la información financiera. Son como el árbitro, que se asegura de que todos los equipos jueguen bajo las mismas reglas. Ahora, esto no apareció de la nada. La contabilidad en México ya tiene su historia. Por muchísimas décadas, desde allá por 1923, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el famoso IMCP, era quien ponía las reglas con los principios de contabilidad generalmente aceptados, o PCGA. Pero el mundo empezó a cambiar, se hizo global. Por eso, en 2004 se creó un organismo súper especializado, el CINIF, para que tomara las riendas. Y ya para 2006, las NIF se convirtieron oficialmente en la nueva ley en el mundo contable. ¿Y por qué todo este rollo del cambio? Bueno, el punto clave, y aquí hay que poner atención, es la convergencia. La meta era que la contabilidad mexicana hablara un idioma que fuera compatible con el resto del mundo, sobre todo con las normas internacionales de información financiera, las IFRS. Esto, por supuesto, le abre las puertas a la inversión que viene de fuera y hace mucho más fácil que las empresas mexicanas puedan operar en otros países. Muy bien, ya sabemos qué son las NIF y de dónde salieron. Ahora, vamos a ver cómo están organizadas por dentro. Si las NIF son el manual de construcción, lo que sigue es como si viéramos el índice y los planos detallados de ese manual. La estructura, la verdad, tiene mucha lógica. Va de lo más general a lo más específico. Primero, arriba de todo, tenemos el marco conceptual. Piensen que este es como la constitución de la contabilidad, los principios grandotes que no cambian. Luego, vienen las normas particulares, que ya son como las leyes específicas que aplican a cosas concretas, cómo manejas los inventarios, los activos fijos, etc. Y al final están las interpretaciones, las INIF, que sirven para aclarar dudas o temas muy específicos que van saliendo en el día a día. Ahora, ojo aquí, porque es clave entender el rompecabezas completo. El conjunto de reglas que llamamos NIF no es un solo libro. Incluye, claro, las normas nuevecitas que saca el CINIF, pero también se quedan algunos de los boletines viejitos del IMCP que todavía aplican. Y, muy importante, cuando hay un hueco, o sea, cuando la norma mexicana no dice nada sobre un tema, se usan las normas internacionales como un respaldo. Un detallito que les da muchísima fuerza y legitimidad es que las NIF no se imponen nomás porque sí. Antes de que se vuelvan oficiales, pasan por un proceso que se llama auscultación. Esto es, básicamente, una consulta pública donde todos los expertos, las empresas y las universidades pueden dar su opinión. Así se aseguran de que las normas funcionen en la vida real y que todos en el mundo de los negocios estén de acuerdo. Pasemos ahora a la parte medular, al corazón de todo el sistema, el marco conceptual. Miren, si la contabilidad fuera un edificio, esta parte serían los cimientos y las columnas de carga. Absolutamente todo lo demás se construye encima de estos pilares. La famosa serie A de las NIFes es, completita, el marco conceptual. Cada una de estas normas, desde la A1 hasta la A8, pone una base. Aquí se define la estructura, los postulados, para qué sirve de información, cómo debe ser, cuáles son sus piezas básicas. Es, digamos, un recorrido por toda la filosofía que hay detrás de los números. Nos vamos a enfocar en las más importantes.
Dentro de este marco, la NIF A2 nos presenta los postulados básicos. Y estas no son sugerencias, ¿eh? Son las reglas de juego que no se pueden romper. Son la base sobre la que funciona todo el sistema contable. Son 8 en total, y definen la cancha en la que se juega. Vamos a revisar 3 de los más importantes. El primer postulado, y para mí el más poderoso, es el de sustancia económica. ¿Qué significa esto? Que la contabilidad debe registrar lo que de verdad pasó en la economía, sin importar lo que digan los papeles o los contratos. Por ejemplo, si una empresa vende un camión, pero firma un contrato para seguir usándolo y controlándolo como si nada, pues económicamente en realidad no hubo una venta. La contabilidad tiene que reflejar esa realidad, y así se evita que las empresas usen trucos legales para esconder deudas o activos. Luego tenemos la devengación contable. Este concepto es clave. Significa que los eventos económicos se registran cuando pasan, no cuando se mueve el dinero. Si una empresa vende algo a crédito en diciembre, ese ingreso se registra en diciembre, aunque el cliente le pague hasta febrero. Esto nos da una foto mucho más fiel de cómo le fue a la empresa en un periodo, sin importar los flujos de dinero. Y el tercer postulado es el de negocio en marcha. La contabilidad, por default, asume que la empresa va a seguir existiendo y operando en el futuro. Esta idea es fundamental, porque es lo que justifica que registremos activos a largo plazo o que mandemos gastos a otros periodos. Si no existiera este postulado, tendríamos que valorar todo como si la empresa fuera a cerrar mañana, y esa información no le serviría a nadie. Ahora vámonos a la NIF A4, que nos dice cómo tiene que ser la información para que de verdad sirva de algo. Y esta tabla lo explica perfecto. La característica más importante, la meta final, es la utilidad. Toda la información financiera se hace para que sea útil y ayude a tomar decisiones. Y para que sea útil necesita 2 cosas principales: ser confiable y ser relevante. Confiable significa que le podemos creer porque es verdadera y objetiva. Y relevante significa que sí impacta en nuestras decisiones, ya sea porque nos ayuda a predecir el futuro o a confirmar el pasado. Todo lo demás, como poder compararla o entenderla, ayuda a lograr este gran objetivo. Bueno, ya hablamos de la historia, de la estructura y de los pilares filosóficos. Pero, ¿cuál es el resultado de aplicar todo esto? Es como si ya hubiéramos estudiado los planos y elegido los materiales. Ahora, vamos a ver el edificio ya terminado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a dónde nos lleva todo este esfuerzo de reglas y normas? ¿Qué es lo que un inversionista, un banco o un gerente recibe en sus manos al final de todo este proceso? La respuesta es los estados financieros básicos, y cada uno cuenta una parte diferente de la historia de la empresa. El balance general es como una foto, nos dice qué tienes y qué debes en un día exacto. El estado de resultados es como la boleta de calificaciones del año, te dice si ganaste o perdiste dinero. El estado de flujos de efectivo le sigue la pista al dinero contante y sonante, de dónde llegó y a dónde se fue. Y el de variaciones en el capital muestra cómo cambió la lana de los dueños. Todos juntos, con las notas que explican los detalles, nos dan la película completa. Vamos a detenernos un segundo en el balance general, que se basa en la NIF A5. Su belleza está en que es súper simple y siempre está en equilibrio, gracias al postulado de la dualidad económica. De un lado tenemos los activos, que son todos los recursos que la empresa controla, y del otro lado tenemos de dónde salió el dinero para esos recursos, o se lo debemos a alguien más, que son los pasivos, o lo pusieron los dueños, que es el capital contable. Y la ecuación siempre, pero siempre, tiene que cuadrar. Activo es igual a pasivo más capital. Y bueno, llegamos a nuestra última sección. Ya vimos el qué, el cómo y el para qué. Ahora vamos a cerrar el círculo entendiendo por qué este sistema tan ordenado no es nada más un ejercicio para contadores, sino algo absolutamente vital para la economía de un país. ¿Por qué importan tanto las NIF? A ver, en resumen, primero porque ponen la cancha pareja. La uniformidad nos permite comparar manzanas con manzanas, una empresa contra otra o una empresa contra sí misma a través de los años. Segundo, son la base para tomar decisiones inteligentes. Nadie va a invertir su dinero o a dar un crédito a ciegas. Las NIF nos dan esa visibilidad. Tercero, nos dejan ver qué tan sana está una empresa, si puede pagar sus deudas, solvencia y liquidez, y si es un buen negocio, rentabilidad. Y por último, nos conectan con el resto del mundo, creando la confianza que se necesita para atraer inversión. Me gusta mucho esta frase porque lo resume todo de una manera muy poderosa. Las NIF no son solamente reglas técnicas, son, en realidad, el lenguaje que construye la confianza. Y sin confianza, los mercados financieros simplemente no podrían funcionar. Y para terminar, les dejo una pregunta para que se pongan a pensar. De los postulados básicos que vimos, como el de sustancia económica, devengación contable o negocio en marcha, ¿cuál creen que es el más difícil de aplicar o el que genera más discusiones en el día a día de una empresa? La verdad nos encantaría saber qué opinan. Dejen su respuesta en los comentarios. Y listo.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este clavado profundo a los fundamentos de las NIF. Si este análisis les sirvió para aclarar ideas, no se olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y, súper importante, activar esa campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. ¡A seguir aprendiendo!